Un saludo cordial a todos los directivos y profesores de las escuelas católicas de América y de España que se congregan en este Foro Internacional de Escuelas Católicas bajo el lema Una escuela que cuida. Agradezco gentilmente la invitación que me ha extendido el señor Adolfo Sillones, gerente global de relaciones con la Escuela Católica del Grupo SM. Para mí esta es una gran oportunidad para abordar con detenimiento estos dos grandes paradigmas, el cuidado y la identidad en el contexto de la escuela católica. Y me han pedido que esta sea una ponencia taller, es decir, que ofrezca elementos teóricos y prácticos que nos ayuden a valorar la importancia de cuidar la identidad de la escuela católica. Por esa razón, quiero dividir el taller en 4 breves partes. Primero, analizaremos los dos grandes paradigmas, el cuidado y la identidad. Segundo, conversaremos sobre cómo nos cuida la identidad. En un tercer momento, analizaremos cómo se practica el cuidado de la identidad. Y por último, veremos algunos principios y claves que ayuden a cuidar la identidad en la escuela católica. Inicio con una frase del Papa Francisco dicha en ese memorable 27 de marzo del 2020, a unos días de la declaración de pandemia del COVID-19 en el atrio de la Basílica de San Pedro. En esta barca estamos todos. Como los discípulos, también nosotros descubrimos que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino solo juntos. Esta expresión remite a la paradoja del nacer solos para vivir juntos, es decir, estar con, tomar cuidado de. Empiezo haciendo un análisis de los dos grandes paradigmas que nos ocupan hoy, el cuidado y la identidad. Y remontándonos al campo de la filosofía y la psicología, ya por 1977 encontramos los trabajos de Carol Gilligan, quien hace una revisión de las teorías del desarrollo moral de Kohlberg y propone una ética del cuidado que pretende superar el procedimentalismo y resalta la responsabilidad social y el bienestar de las personas. El enfoque de Gilligan acentúa las consecuencias de las decisiones morales, tanto personales como generacionales, y aboga por un cuidado y deseo de bienestar del otro basado en la benevolencia como matriz de esas relaciones sociales y también del juicio ético. Quiero citar a dos connotados pensadores latinoamericanos que en los últimos años han dedicado intensas reflexiones al tema del cuidado. Se trata del psicólogo y filósofo Leonardo Boff y el filósofo y académico colombiano Bernardo Toro. Leonardo Boff, en su libro El cuidado esencial, plasma su teoría sobre el paradigma del cuidado, definiendo su falta como el estigma de nuestro tiempo. Considera el cuidado como el ethos de lo humano, es decir, el hábito, la forma de ser, de pensar, de sentir del ser humano, y resalta 10 cuidados esenciales: el cuidado del planeta, el cuidado del propio nicho ecológico, el cuidado de una sociedad sostenible, el cuidado del otro, el cuidado de los pobres, oprimidos y excluidos, el cuidado de la curación integral del ser humano, el cuidado del alma, de los ángeles y de los demonios interiores que cada uno tenemos, del espíritu, de los grandes sueños y de Dios y el cuidado de nuestra gran travesía, la muerte. Todos estos tipos de cuidado tienen el amor como fundamento y como regla de oro la justa medida y son alimentados por la ternura vital, la caricia esencial, la amabilidad fundamental y la convivencia necesaria y la compasión. Boff también pone atención a las patologías del cuidado, que son la negación del cuidado esencial, el exceso de cuidado que él llama obsesión y la falta de cuidado o incuria. Abordando el campo de la educación, nos encontramos con los trabajos de Bernardo Toro, filósofo y académico colombiano, quien considera el cuidado como ese saber custodiar los valores de una nueva cosmovisión, necesarios para habitar la nueva aldea global que desafía la humanización. Este pensador latinoamericano examina la ética del cuidado
y define algunos tipos de cuidado como necesarios en el campo educativo. Habla sobre aprender a cuidar el cuerpo, el espíritu, es decir, a sí mismo el autocuidado, aprender a cuidar a los cercanos, es decir, los vínculos afectivos, aprender a cuidar también a los lejanos, es decir, a los conocidos, a las organizaciones e instituciones, aprender a cuidar a los extraños, cuidar los bienes públicos, por ejemplo, a cuidar el intelecto, renunciar al principio de guerrero de la fuerza intelectiva y pasar a ese altruismo cognitivo. Y por último, aprender a cuidar el planeta, es decir, reusar, reducir y reciclar. Cito un memorable pensamiento, una memorable frase de Bernardo Toro que resume su pensamiento sobre el cuidado. Cuando amamos, cuidamos, y cuando cuidamos, amamos. Por eso el etos que ama es el etos que cuida. Y hablemos ahora sobre la identidad. Cuando nos referimos a este constructo, a propósito muy complejo, ya que refiere a la persona ligada a cuanto les rodea en ese proceso permanente de construcción y reconstrucción a través de la relación consigo mismo y con los otros. Sabemos que en torno a este tema de la identidad se tejen muchos discursos, por cierto, muy interesantes y también conflictivos, pero ahora no tenemos mucho tiempo para detenernos en ello. Me voy a referir en este sentido a lo que expresa el sociólogo Marcuse, realidad unificada, individual, inmóvil, sino que se presenta como una realidad más bien dinámica, relacional, dialógica. Y pienso que este concepto aplica de igual modo cuando nos referimos a la identidad de la escuela católica, la cual se va configurando, enriqueciendo, modificando a través del tiempo y en permanente confrontación con el entorno, los procesos sociales, las interacciones humanas. A este respecto, nuestros fundadores han sido personas excepcionales, capaces de dialogar con el entorno en un momento determinado y han adaptado sus intuiciones a las necesidades del tiempo. Ahora, ¿de qué escuela estamos hablando cuando nos referimos a la identidad de la escuela católica? Es importante decir que en general podemos encontrar tres modelos de escuela católica: el eclesiástico o de escuelas diocesanas o parroquiales, que pueden ser de gestión privada o cogestionada; el modelo carismático, integrado básicamente por escuelas pertenecientes a congregaciones religiosas, también del ámbito privado, cogestionado o concertado o públicas; y por último, el modelo escolar católico de mercado, conformado por centros educativos que no son propiedad de la Iglesia Católica, ni patrimonial ni administrativamente, pero que responden a personas que tienen fuerte adhesión a la fe católica de forma clara y decidida. En la generalidad, pienso que esta categorización es la misma en los países de la región y se aprecia mucho más el tipo congregacional y diocesano parroquial. Ahora, ¿qué es lo que identifica o debe identificar a todos estos modelos de escuela católica? Y el magisterio de la Iglesia es explícito en su concepción de la escuela católica y define claramente en sus múltiples documentos esas características distintivas que hacen referencia a la identidad. El primer documento que nos encontramos es la Declaración Gravissimum Educationis. Ya en esta se define la educación cristiana, los educadores, las obligaciones, sobre todo la naturaleza y características de un centro católico. Por ejemplo, el número 33 habla sobre esa concepción cristiana de la realidad. El 34 habla sobre los principios evangélicos que se convierten en normas educativas. El 35 sobre el cultivo de los valores. El 36 esa comunicación de la fe. En el 38 esa síntesis entre fe y cultura. En el 43 esa armonía orgánica de fe y vida de los educadores. En el 49 ese clima que debe existir para que el alumno pueda madurar en su fe.
el 49, referente a lo que es la enseñanza de la doctrina evangélica, y ese sentido de comunidad en el 55. En el 59, por supuesto, ese proyecto educativo de la Escuela Católica que es de libre adhesión, pero que se ofrece como una posibilidad y nunca puede ser impuesto, por tanto también puede ser rechazado. Otra referencia que les cito es el documento de la Escuela Católica en los umbrales del tercer milenio o nuevo milenio Ineunte. En este se coloca la Escuela Católica ante los desafíos de una sociedad posmoderna caracterizada por el consumismo, el relativismo moral y religioso y el surgimiento de las tecnologías de la información y la comunicación. Presenta unas características de la Escuela Católica muy aterrizadas a la realidad y que vienen a actualizar las ya enunciadas en el documento de Escuela Católica. Cito escuetamente algunos de ellos, por ejemplo, en el número 11, en la Escuela Católica como lugar de experiencia eclesial. En el 14, acentúa esa síntesis entre fe y vida. En el 15, introduce un nuevo elemento que es la escuela para todos, la escuela con especial atención hacia los más débiles. Y en el 16, otro rasgo es que la Escuela Católica está al servicio de la sociedad. En el número 18 habla sobre ese clima de relaciones que se promueven para la formación integral. 50 años de la publicación de la Gravissimum Educationis, la Iglesia convoca ese importante evento, educar hoy y mañana una pasión que se renueva. Y de ese gran evento sale este documento en el que se plantean elementos nodales referidos a la identidad de la Escuela Católica. Casi todos estos elementos pues hacen referencia a los documentos anteriores, sin embargo incluyen elementos nuevos como por ejemplo la investigación en el contexto de las escuelas y universidades católicas y esa enseñanza como instrumento de educación y la diversidad de la persona que aprende. Concluido esta visión general, pasemos entonces al segundo punto de nuestra presentación. ¿Cómo nos cuida la identidad? Y al llegar a este momento, tenemos necesariamente que volver a recurrir al campo de la filosofía y de la psicología, ya que la identidad es un concepto que ha sido abordado desde diferentes vertientes y les quiero presentar 5 aspectos que considero relevantes cuando nos referimos al modo en que la identidad cuida de nosotros. La identidad define, y siguiendo el planteamiento de Charles Taylor, filósofo canadiense, la identidad es fundamentalmente de naturaleza constructiva, es decir, cuando nos acogemos a una identidad no estamos perdiendo nuestra libertad, ni nos sometemos de forma acrítica. Ella nos permite asignarle un valor más alto a las experiencias para que éstas formen parte de nuestras vidas. La identidad se vuelve entonces una narración de lo que somos y de quiénes somos. Pensemos justamente en nuestras escuelas católicas. ¿Qué nos define? ¿Por cuáles prácticas, estilo de relaciones, convivencia, experiencias se nos podría definir? Los invito a escribir en la caja de comentarios sus respuestas para que este sea un momento interactivo. La identidad estructura, es decir, la construimos a partir de la relación social y política con los otros significantes, ya sean personas, instituciones, experiencias. Esas interacciones sociales que creamos en la escuela católica va a influir en la manera como actuamos en la escuela católica y también como actuamos en el mundo. A este propósito podemos pensar, y los invito también a comentar, de la espiritualidad, carisma de mi escuela católica, qué aspectos yo transfiero, incorporo a mi vida personal, a mi familia, a mis interacciones sociales. Esto es, ¿qué es lo que se me ha pegado de la identidad que vivo? La identidad cohesiona. Como seres humanos todos tenemos necesidad de vinculación social
Y en este sentido, la identidad provoca pertenencia y hace que nos sintamos cómodos en ese entorno. Y ese sentimiento de vinculación social nos permite desarrollar conductas activas, a defender al grupo, a manifestar adhesión, a mejorar el entorno. Cuando nos sentimos parte de algo, esto mejora y también mejora nuestra calidad de vida, crece la autoestima, experimentamos el reconocimiento y el aprecio. Y aquí cito una frase del Papa Francisco en su discurso al movimiento de escuelas ocurrentes. No somos identidades de laboratorio, tenemos pertenencia. Les invito ahora a pensar un momento en la escuela católica a la que asisten. Vayan más allá, a su carisma, a su estilo pedagógico. ¿Te ha ayudado a crecer como persona? ¿Te sientes mejor ser humano desde que perteneces a esa comunidad educativa? Piensa en el entorno donde está ubicada la escuela. ¿Qué ha cambiado por influencia de la escuela en esa comunidad? Te invito a escribir y a comentar. La identidad orienta, es como una brújula que dirige nuestras opciones y decisiones. Regularmente, los principios de identidad están definidos en el proyecto educativo del centro. De ellos se desprenden las estrategias, las líneas de acción, las actividades educativas. De igual modo, los diseños curriculares, el abordaje de las asignaturas, el modelo pedagógico, lo cual debe estar orientado por esos principios de identidad. Yo les invito, y sería oportuno preguntarse, ¿los procesos de planeación y organización de mi centro educativo están orientados por los principios de identidad que nos rigen como escuela católica? ¿Cómo se puede evidenciar esto? Los invito nuevamente a utilizar la caja de comentarios para escribir sus respuestas a esta pregunta. Y por último, la identidad forma. En la comunidad educativa cada persona es diferente y única. Sin embargo, compartir una misma identidad establece criterios comunes, modula prácticas, crea significados compartidos. Una comunidad educativa identificada con sus principios se siente comprometida con asumirlos y practicarlos, no solo a lo interno, sino también como una contribución al entorno. Cuando un educador está identificado con un estilo pedagógico, eso se nota. La espiritualidad, la identidad, es fácil identificarlo. Concluyo esta parte con una frase del Papa Francisco que me llama mucho la atención. Para que la identidad no se vuelva violenta, autoritaria, negadora de la diferencia, necesita del encuentro con el otro, del diálogo, de la memoria de la propia pertenencia. Vayamos entonces al punto 3 de nuestra presentación. ¿Cómo se practica el cuidado de la identidad? La escuela católica no puede renunciar a sus principios de identidad para ser atractiva. Entonces, a este respecto, encontramos muchas propuestas de mercado que nos venden estándares, marcas, pero que a veces no tienen identidad católica. ¿Cómo mantener el equilibrio entre lo misional y las demandas de la realidad? ¿Cómo cuidar la identidad católica de nuestros centros educativos? La identidad de la escuela católica es un bien común de toda la iglesia, de la sociedad. En este sentido, yo les propongo 3 formas de cuidar la identidad. La primera, mantener esa unidad, comunión, sentido de red, ya sea a nivel local, nacional e internacional. Sentirse identificados con otros que comparten la misma visión y misión, también valores, nos hace fuertes. Y en este sentido subrayo la importancia de sentirse parte de las redes locales, regionales, mundiales de escuelas católicas. En muchos países las federaciones de escuelas católicas tienen dificultades porque los colegios y directivos de las escuelas católicas no se afilian, no participan. Y las razones van más allá de lo que pudieran ser económicas. Se percibe más bien indiferencia, desinterés, aislamiento, sectarismos, y esto mata el espíritu. Esta comunión a la que me refiero va dirigida
a preservar los vínculos también con los obispos, de igual manera como garantes de la labor que realiza la Escuela Católica en el territorio. Otro modo de cuidar la identidad es mantener apego a los principios y valores que sostienen la Escuela Católica. Cuando nos desviamos de esos principios y valores podemos ser muy buena escuela, pero no una buena escuela católica. Hoy día estamos tentados de correr tras estelas de modernidad, innovación y creatividad que son muy atrayentes, pero que a veces les falta sentido. Por eso me gusta mucho un lema que tiene SM al respecto y es innovar con sentido. A este respecto, el camino que propongo es buscar un equilibrio entre lo académico, lo pedagógico y lo pastoral. El Papa Francisco nos recuerda que la escuela católica es ante todo escuela, pero no solo escuela. Y esta frase tiene un gran significado porque nos remite a esa dimensión pastoral evangelizadora que anima todo nuestro trabajo. Nos toca ir más allá de la mera formación profesional y dar a cada dimensión formativa las mejores energías, es decir, personas, tiempo, recursos, organización. Un tercer aspecto que quiero resaltar en este apartado se refiere a la imagen corporativa, es decir, al marketing. El mundo cambió y las escuelas católicas precisan de una mayor visibilidad y presencia social que les permita mostrar lo que son y lo que hacen. El relato que se ve, se escucha y, por qué no, también se siente dentro y fuera de la escuela tiene mucho que ver, no solo con su sostenibilidad, sino también con su impacto y con su permanencia. La forma de comunicar lo que somos y hacemos es de relevancia social. Pues de lo contrario, nos quedaríamos, como dice el pasaje bíblico, una lámpara debajo del celemín. Y la CIEC en su último congreso interamericano nos da pautas muy interesantes al respecto. Abordemos el último tema de este taller, algunos principios y claves concretos para cuidar la identidad de la escuela católica. En este apartado vuelvo al Instrumentum Laboris, de educar hoy una pasión que se renueva. Y el Magisterio de la Iglesia nuevamente nos ofrece algunas pautas concretas que nos pueden ayudar a cuidar la identidad de la escuela católica. En primer lugar, estamos invitados a redefinir con urgencia la identidad de la escuela católica para el siglo XXI. Y el Papa Francisco al respecto nos dice que debemos hacer memoria del patrimonio recibido y asumido, trabajar para que este patrimonio no sea un talento encerrado y proyectar las utopías y sueños hacia la esperanza. Esto es una tarea y una responsabilidad de todos. En este sentido, crear círculos de reflexión integrando a toda la comunidad para mirar la propuesta educativa, evaluarla y también para reenfocarnos. Una segunda propuesta gira en torno a los formadores, educadores y directivos de las escuelas católicas. Nuestro objetivo prioritario es ofrecer una educación integral y un acompañamiento a los jóvenes para que descubran su proyecto de vida. Es imposible cuidar la identidad si no contamos con directivos, docentes, colaboradores identificados con la propuesta educativa católica. Por tanto, es necesario ofrecer formación inicial y continua a los educadores, sean estos religiosos o laicos. Recordemos en este sentido el documento Educar Juntos en la Escuela Católica. Otro punto importante es cuidar los procesos de selección y reclutamiento. Aquí hago alusión a Andy Hargreaves y Michael Fullan, que se refieren al capital profesional, que es la suma del capital humano, el capital social y el capital decisorio. Y ellos se refieren a que y están diciendo que en la escuela lo más importante son las personas y cuidar de ellas es cuidar de la identidad. Otro aspecto que compromete la identidad se refiere al modo de ser escuela católica en el propio contexto, recordando que está más allá al servicio de la sociedad. Y en este sentido es bueno que nos preguntemos, como Jesús se preguntó una vez, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Cómo nos ve la gente en el entorno de la escuela? ¿Qué dice? ¿Qué piensa de nuestra escuela católica? En este sentido es importante hacer análisis de impacto
en nuestros territorios, en nuestros contextos. Les invito a que acuñemos una frase del famoso físico matemático Lord Kelvin, que nos decía que lo que no se define no se puede medir, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada. Otra clave importante para cuidar la identidad de nuestras escuelas católicas es dedicarnos a lo que debe ser nuestra tarea primordial. Y además de eso, afrontar el gran desafío del conocimiento. En este sentido, la escuela católica se encuentra inmersa en estos nuevos modelos educativos, las metodologías activas y la mediación tecnológica, que no deben ser para la escuela católica propuestas de moda, sino caminos para hacer más eficiente el proyecto educativo de los más vulnerables. Y en este sentido, una propuesta concreta sería revisar el modelo educativo de nuestra escuela católica, es revisar si es inclusivo y si aporta al humanismo solidario. Aquí cabe una frase del padre Alberto Bustamante, expresidente del Consejo de la CIEC, quien decía, en relación al desafío del aprendizaje, que en la sociedad posmoderna, la escuela católica es preferible una salida riesgosa antes que un encierro patológico. Y por último, cuidar la identidad de nuestras escuelas católicas promoviendo un clima que permita el desarrollo de la vida cristiana y que nuestros estudiantes pues puedan practicar el amor cristiano. No somos escuela católica solo por los cuadros e imágenes que cuelgan en nuestras paredes, sino por el estilo de convivencia que refleja esa caridad cristiana. Y promover ese humanismo solidario en los centros educativos a través de esa cultura del diálogo, ese estilo de relaciones educativas que muestren los valores del Evangelio. Concluyo aquí esta presentación y lo hago con una frase del Papa Francisco. Las escuelas católicas ofrecen una gran contribución a la misión de la Iglesia cuando educan en el humanismo solidario frente al individualismo intrusivo que hace humanamente pobre y culturalmente estéril a la persona. Agradezco la gentil participación de todos y deseo que este foro sea una oportunidad para relanzar la escuela católica en cada uno de los países donde nos encontramos. Muchas gracias.